Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. El grito nunca salió de la garganta del guardia. Algo surgió de la oscuridad dentro de la torre. Una mancha borrosa me llamó la atención antes de enterrarse en el cuello del guardia. El impacto emitió un sonido como el de una bota pisando tierra húmeda. Sus manos volaron hacia su garganta, con los dedos raspando la empuñadura que sobresalía de debajo de su mandíbula. Abrió la boca, pero lo que salió no fue un sonido. Era un silbido húmedo y burbujeante. Él se retiró. Mi cerebro todavía estaba procesando la primera hoja cuando llegó la segunda para mí. Un destello girando en el aire, de un extremo a otro, dirigido a mi cara. Mi cuerpo no se movió lo suficientemente rápido como para esquivarlo correctamente, pero un movimiento desesperado hacia atrás sacó mi cabeza de la línea de la espada. Tropecé a través de la puerta. Mi talón atrapó la piedra del umbral. Mi hombro se estrelló contra el marco de la puerta. La daga pasó a mi lado y golpeó la pesada puerta de roble. La empuñadura temblaba a centímetros de mi ojo. Lo miré fijamente. Mis pulmones no funcionarían. Ya no podía ver claramente dentro de la habitación. Mi ángulo estaba equivocado. Pero mi cerebro ya no necesitaba ver más. El soldado muerto en la esquina. Garganta destrozada, sangre acumulada y cuerpo frío. El guardia a mi lado con una espada en el cuello. Todo tenía sentido. Todo el perímetro alrededor de Gresheim fue despejado. Despojado de cualquier cubierta. Desde estas paredes se podía ver a kilómetros de distancia en todas direcciones. ¿Cómo habían llegado cientos de figuras encapuchadas a las almenas sin que nadie diera la alarma? Porque la alarma ya estaba muerta. Habían enviado a alguien adelante. Hace horas. Quizás más largo. Sin comunicación cristalina. No suena ninguna alarma. No se requieren refuerzos. Gresheim quemaría a sordomudos. Una voz vino desde el interior de la habitación. Sílabas recortadas. Un idioma que no reconocí. Mi mano encontró la empuñadura de mi espada. Demasiado tarde. El elfo entró por la puerta. En un momento el umbral estaba vacío. Al siguiente estaba allí. Su capucha estaba levantada. 2 espadas brillaban en sus manos, una en cada una, ambas cortas, ambas curvadas. A diferencia del último elfo al que me enfrenté, él no hizo una pausa ni intentó ponerme a prueba. Él vino hacia mí para matarme. El primer golpe fue un movimiento de tijera, en el que ambas hojas se deslizaron hacia adentro desde ángulos opuestos. Si hubiera sido un latido más lento al alcanzar mi guardia, se habrían encontrado dentro de mi caja torácica. Mi espada atrapó la hoja derecha. La izquierda cortó el aire a un dedo de mi cadera mientras me retorcía hacia un lado, arrancando mi cuerpo del camino del corte. Ya estaba fluyendo hacia el siguiente ataque. Ambas palas invertidas. Una diagonal baja desde la izquierda, que se eleva hacia mi barbilla, y una puñalada alta desde la derecha dirigida a la cuenca de mi ojo. La combinación fue perfecta. No hay brecha entre huelgas. No hay pausa para respirar. Paré la diagonal. Apenas. El impacto me estremeció el brazo y me hizo temblar los dientes. La puñalada que esquivé arrojando mi cabeza hacia atrás tanto que mi columna protestó. Él era bueno. Era terriblemente bueno. Pero fui mejor que la última vez. Un nivel 2 en esgrima no me agregó velocidad ni fuerza. Lo que añadió fue perspicacia. La capacidad de percibir la pelea tal como ocurrió en lugar de procesarla 3 latidos demasiado tarde. Sus hombros se movían ante sus espadas. La dirección de su pie delantero predijo el ángulo del siguiente corte. Cuando cambió de peso hacia su pierna izquierda, siguió un golpe con la mano derecha. Cuando su muñeca giraba hacia adentro, la hoja se movía horizontalmente. Yo podría leer él. No lo suficientemente rápido para ganar. No es lo suficientemente bueno para contrarrestar.
pero suficiente para sobrevivir durante más de 2 intercambios. Y suficiente para hablar. ¿Qué hace un elfo dentro de los muros de Gresheim? Las palabras salieron entre las partes. No los había planeado. Mi mente había decidido que si iba a morir, moriría informado. El elfo no respondió. Un corte vino hacia mi garganta. Lo esquivé. Empuje para su sección media. Se desvió con facilidad y respondió con una combinación que me hizo retroceder 3 pasos. ¿Cómo pasaste el muro? Mi espada atrapó su hoja izquierda. Él siguió adelante. Cedí terreno, las botas rasparon las piedras, manteniendo la distancia por fracciones. El cristal de la señal, dije, jadeando ahora, con los brazos ardiendo. Mataste al operador. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Antes del amanecer? Nada. Un brutal corte por encima de la cabeza que apenas atrapé en la parte plana de mi hoja. Mis rodillas se doblaron bajo la fuerza. Lo empujé y giré una horizontal salvaje que evitó simplemente inclinándose hacia atrás. ¿Cuántos de ustedes ya están dentro? Sin respuesta. Estaba perdiendo terreno. La pasarela era estrecha, las almenas a un lado y un desnivel hacia las calles de abajo al otro. Cada paso atrás estaba un paso más cerca de no tener ningún lugar a donde ir. Pero seguí preguntando. En algún lugar del fondo de mi mente, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba tratando esta pelea de la misma manera que había tratado el corredor de Wyvern. Cada muerte fue una misión de reconocimiento. Cada bucle fue una inversión. Información comprada con sangre. Mi vida ya no era una vida. Era moneda. Algo que ofrecía a cambio de una respuesta más. Un patrón más. Un detalle más que, en algún bucle futuro, podría marcar la diferencia entre el fracaso y la supervivencia. La constatación debería haberme horrorizado. No fue así. Hablas demasiado, dijo el elfo. Las palabras salieron muy acentuadas. Casi me río. ¿Hablar demasiado? Apenas hablé. Había pasado bucles casi en silencio, solo con una mula y una espada robada y el interior de mi propio cráneo. Pero el elfo había hablado. Él podía hablar. Eso significaba que había una grieta en el silencio que podía explotar. Quizás no ahora. En un bucle futuro, cuando fuera mejor. Cuando tenía la influencia adecuada. Por ahora necesitaba información de otro tipo. El tipo que solo el combate podría enseñar. Su espada izquierda se hundió. Paré y, por primera vez, no me retiré. Contraatacé. El movimiento era feo. Un corte que parecía más desesperación que técnica. El elfo lo desvió. Fácilmente. Pero yo había atacado. En el siguiente intercambio lo hice de nuevo. Una embestida esta vez, dirigida a su pecho, en mal momento y demasiado extendida. Él me eludió y me castigó con un corte en el antebrazo que abrió la piel y envió sangre salpicando las piedras de la pasarela. El dolor me gritó en el brazo. Lo ignoré. Me balanceé de nuevo. Otro corte entrecortado y sin arte. Otra vez. Otra vez. Cada contraataque fue incorrecto. Sabía que estaba mal mientras lo hacía. El ángulo no era el adecuado, el momento era temprano y el compromiso era demasiado profundo. Mi instructor instintivo gritó correcciones que yo era demasiado lento en implementar. Cada ataque fallido me enseñó cómo era el fracaso. ¿Dónde estaba la espada cuando falló? ¿Dónde estaba mi peso? ¿A dónde fue su cuerpo cuando lo evitó? La paciencia del elfo se desgastó. Sus ojos ardían detrás de la capucha. No podía ver su color, pero podía sentir el calor de su mirada como una marca en mi piel. El siguiente intercambio fue mío. Lanzó una combinación viciosa. Hoja derecha baja, hoja izquierda alta, diseñada para dividir mi atención. Atrapé el golpe bajo, dejé que el alto pasara por encima de mi cabeza y empujé mi espada hacia adelante con un empuje recto y brutal dirigido a su hombro. Se conectó. La punta de mi fea hoja sin terminar le mordió la carne de la parte superior del brazo. Una herida superficial, apenas más que un corte. Pero fue suficiente.
De la herida brotó sangre. Oro. No rojo. Esta sangre era oro líquido. Corre por el brazo del elfo formando una fina cinta como un hilo de metal precioso. El elfo se quedó absolutamente quieto. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Aún así, lo sentí. Odio. Se derramó de él. No necesitaba palabras. Estaba en la forma en que sus hombros se cuadraban, en la forma en que su agarre se desplazaba en ambas empuñaduras. Los ataques llegaron más rápido que cualquier cosa que hubiera visto. Ambas palas se convirtieron en una pared continua de acero. Ya no había ritmo ni patrón que pudiera leer. Solo velocidad, furia e intención asesina. Me detuve. Perid. Perid. Mis brazos gritaron. Mis muñecas temblaron. Mi espada vibró con cada impacto hasta que mis dedos se entumecieron. El suelo desapareció debajo de mí. Paso a paso, el elfo me condujo hacia atrás por la pasarela. Las almenas se levantaron a mi derecha. La caída a las calles se abrió a mi izquierda. Mi espalda golpeó la piedra. No queda ningún lugar a donde ir. Mis esquivas empezaron a fallar. Un corte me atrapó el hombro. Mi túnica se partió. La sangre floreció. Mis defensas se desmoronaron. Su espada derecha golpeó mi espada a un lado. Mi pecho, mis costillas, mi corazón, todo expuesto. Vi venir la espada izquierda. Avanzó en línea recta, con las dos manos del elfo apiladas detrás de él, cada libra de su peso corporal magro concentrada en la punta que atravesó mi esternón y se enterró entre mis costillas. Una agonía candente comenzó en mi pecho y se irradió hacia todas las extremidades. Mis pulmones se agarrotaron. Mi corazón tartamudeó. Mis manos se abrieron y mi espada resonó contra la piedra. Mis rodillas se doblaron. Me deslicé hacia atrás, con la espada todavía en el pecho y el peso de mi cuerpo tirándome contra el parapeto bajo. Esperaba oscuridad. En cambio, sentí que me inclinaba. El parapeto me atrapó en la cadera. La parte superior de mi cuerpo seguía avanzando, la gravedad me llevaba al límite. Me caí. El muro pasó borroso. La pasarela se encogió sobre mí. La silueta encapuchada del elfo estaba en el borde y me vio caer. Pensé que mi conciencia desaparecería antes de caer al suelo. Me equivoqué. No caí al suelo en absoluto. El carruaje llegó primero. Esperó abajo, en el área de preparación fuera del muro, uno de varios que aún no se habían ido. Lo golpeé. El lienzo se rasgó con un sonido como si estuviera desgarrando carne. El marco de madera de abajo se agrietó y se astilló, y me estrellé contra el techo. Cuerpos esparcidos debajo de mí. Los pasajeros gritaron. Alguien se cayó de su banco. Alguien más atrapó un trozo del marco sobre los hombros y cayó con fuerza. El carruaje se tambaleó lateralmente bajo el impacto. Una rueda se levantó del suelo, quedó colgada durante un terrible segundo y volvió a caer. A través de la neblina de sangre y la visión deficiente, vi caras. La mayoría no la reconocí. Extraños con armadura, con túnicas, con la boca abierta, los ojos muy abiertos por el terror particular de las personas que acaban de ver un cuerpo caer del cielo. Sin embargo, había dos caras que conocía. Iris se arrodilló a mi lado. Su casco estaba quitado. Cabello negro le caía sobre la cara. Sus ojos azules eran enormes, inundados de horror. Caspar. Sus manos flotaban sobre mí, temblando, queriendo ayudar y sin saber por dónde empezar. Caspar, ¿puedes oírme? Eres tú. Su voz se rompió. ¿Estás bien? La pregunta era tan absurda dadas las circunstancias que intentó formarse una risa en mi garganta. Salió como una tos húmeda y gorgoteante. Más allá de Iris, otra cara me miraba fijamente. Dres. La chica del barrio de la Forja. Cabello corto de color rojo anaranjado. Marco compacto. Insignia dorada. Ella no estaba mirando mis heridas. Ella estaba mirando el carruaje en ruinas. El eje está destrozado, dijo Dres, con la voz tensa, dura y furiosa. El marco se ha ido.
Este carruaje no irá a ninguna parte. Sus ojos barrieron el daño. Sin esto, nos falta transporte, continuó Dres, ya dirigiendo la logística en su cabeza. No llegaremos al frente sur a tiempo. No lo lograremos en absoluto a menos que el comando envíe reemplazos, y eso requerirá. Se está muriendo. Iris se quebró. La mandíbula de Dres se apretó. Su mirada se posó en mí por un breve momento clínico. ¿De dónde caíste?, ella preguntó. Iris me agarró la mano. Sus dedos estaban calientes contra los míos. Los míos estaban fríos. Haciendo más frío. Caspar, susurró Iris. Caspar, tienes una espada élfica en el pecho. ¿Por qué hay una espada élfica en tú? Las palabras se disolvieron. Todo se disolvió. Luchaste contra un oponente superior y te negaste a ceder. Derramaste sangre élfica por primera vez. Espadachín amateur, nivel aumentado. Nivel 3. Día de reinicio. Me desperté en la tienda. No grité. Me estaba acostumbrando a apretar los dientes hasta que pasó el dolor. Aún así, no había forma de evitarlo. El dolor crecía con cada nueva muerte, volviéndose a veces imposible de superar. Y, sin embargo, era extraño. Incluso cuando el dolor se intensificó, aprendí a ignorarlo mejor. Me quedé quieto y dejé que el dolor fantasma en mi pecho retrocediera. La espada no estaba allí. El agujero no estaba allí. Mis pulmones se llenaron sin el ruido húmedo de la sangre. Sin los carruajes, susurré a la tienda vacía, no pueden ir al sur. La voz de Dres resonó en mi memoria. No llegaremos al frente sur según lo previsto. No te dejaré lograrlo en absoluto. Era obvio. El tipo de obvio que solo queda claro cuando alguien lo dice en voz alta. Los caballeros. Los estudiantes de cuarto año. Los soldados de la guarnición. Profesor Molino. Estaba previsto que esta tarde partieran en esos vagones todas las personas de Gresheim capaces de montar una verdadera defensa. Si los carruajes no existieran, no podrían salir. Si no pudieran irse, todavía estarían en Gresheim cuando las figuras encapuchadas cruzaran las paredes. Sin embargo, estaba el segundo problema. El elfo en la torre de señales. Incluso si mantuviera a todos los combatientes en Gresheim, la alarma estaría muerta. La guarnición no se movilizaría adecuadamente. Lucharían dispersos y confundidos, incapaces de coordinarse. Necesitaba que los carruajes fueran destruidos. Necesitaba que eliminaran al elfo, o al menos que lo expulsaran de la torre antes del anochecer. Un problema a la vez. El elfo estaba más allá de mí. Era más rápido, más fuerte, más hábil. ¿Pero los carruajes? Me senté en mi saco de dormir y dejé que una sonrisa lenta y fría se extendiera por mi rostro. Los vagones eran de madera, lona y grasa para ejes. Estacionado fuera de los muros en un área de preparación con mínima presencia de guardias. Pensé en mi antigua vida. No es la pesadilla de una vida que vivía ahora, en la que blandía espadas, esquivaba wyvern y contenía maldiciones. El primero. El que yo era bombero. Los buenos bomberos saben apagar incendios. Los grandes saben cómo empezarlos. Los buenos bomberos saben apagar incendios. Los grandes saben cómo empezarlos. En mi primera vida, me habían entrenado para la temporada de incendios forestales. Semanas en el matorral, cavando líneas de contención, limpiando maleza, observando cómo las paredes de llamas devoran las laderas. A veces combatías el fuego con agua. A veces combatías el fuego con fuego. Quemaduras controladas. Backfires. Incendiaste el suelo delante del muro que avanzaba, consumiste el combustible antes de que el incendio forestal pudiera alcanzarlo y mataste de hambre a la bestia alimentándola primero. Aprendiste a leer la dirección del viento, la humedad del combustible y la pendiente del terreno. Aprendiste que acelerantes se atrapaban rápidamente y cuáles ardían lentamente. Aprendiste cómo se comportaba la cera a diferentes temperaturas, cómo se acumulaba y se esparcía la grasa, cómo se encendía el vapor de aceite antes que el líquido mismo. Aprendiste la arquitectura de la combustión como un cirujano aprendió la arquitectura de un cuerpo.
El maná y la magia no habían reescrito las leyes de la química. El fuego seguía siendo fuego. El calor seguía siendo calor. Una llama todavía necesitaba combustible, oxígeno e ignición, y todavía los consumía en el mismo orden predecible que siempre había tenido. En un mundo de magos, cristales y círculos, todos habían olvidado la física simple y brutal de una mecha ardiente. No lo había hecho. El plan se armó en mi mente. Los vagones estaban aparcados fuera de los muros. Marcos de madera, cubiertas de lona, ruedas con bandas de hierro engrasadas para viajar. Heno para los caballos empaquetado en paquetes debajo de los asientos del conductor. 11 vehículos, agrupados en una zona de preparación con mínima presencia de guardias. Combustible desde el eje hasta el toldo. El problema no fue el incendio. Ya era hora. Por lo general, la columna marchaba durante horas antes de llegar a Gresheim. Llegamos alrededor del mediodía, a veces más tarde, dependiendo de cuántos estudiantes arrastraron los pies y cuántos oficiales se detuvieron a descansar. Cuando cobré mi sueldo y pasé por las puertas, los vagones ya estaban siendo cargados. Los guardias estaban alerta, recién salidos de su turno de la mañana. Necesitaba llegar antes. Necesitaba llegar al área de preparación antes de la rotación de guardias del mediodía. Antes de que los nuevos centinelas fueran reemplazados por el turno de la tarde. Soldados que acababan de comer y que estaban somnolientos. La ventana era estrecha. Si llegara demasiado tarde, los guardias matutinos seguirían siendo agudos. Si llego demasiado temprano, es posible que los vagones aún no estén en posición. Lo que significaba que necesitaba que la mula se moviera más rápido. Me quedé mirando el techo de lona de mi tienda durante un momento largo y terrible. Por supuesto, murmuré. Por supuesto, la parte más difícil de salvar una ciudad es negociar con un burro. Me levanté antes de la llamada de atención. El campamento todavía estaba cubierto de gris antes del amanecer. Los centinelas marcaron sus rutas con desinterés. Me moví por las rutas con la confianza de alguien que había recorrido estos caminos tantas veces. Tantas veces que dejé de contar. Incluso dejé de recordar mis muertes. Muchos de ellos eran tan absurdos o idiotas que traté de olvidarlos. Como la vez que me resbalé antes de llegar a la ciudad y la mula me aplastó la cabeza. Si tuviera que adivinar, estaría cerca de 100 muertes dentro de la cueva, y unas cuantas docenas más desde que me fui. Por alguna razón, este mundo no quería que yo siguiera vivo. La mula estaba donde siempre estaba, atada a su estaca de hierro, con su enorme cabeza colgando baja. Un ojo marrón se abrió cuando me acerqué. Me miró con una hostilidad plana y calculadora. Escucha, dije en voz baja, agachándome junto al carro. Hoy vamos a hacer las cosas de manera diferente. La oreja de la mula se movió. Nada más se movió. Metí la mano debajo del marco del carro. Mis dedos encontraron lo que necesitaba en el lío de suministros amarrados al tren de aterrizaje. Un saco de lona lleno de velas. Una bobina de mecha engrasada, destinada al mantenimiento de la linterna. Un recipiente de cerámica con grasa para ejes, medio usado, escondido al lado del cubo de la rueda. Una pequeña lata de aceite para lámparas. Trabajé rápido. Cada artículo entró en mi cartera. Los suministros se hicieron más ligeros en una cantidad que ningún intendente notaría jamás. Cientos de personas en esta expedición. Decenas de carros. Miles de artículos individuales empaquetados y reempaquetados a lo largo de semanas de funcionamiento. Nadie inventarió los trozos de velas. Cerré la cartera y me volví hacia la mula. Ahora, dije. La parte difícil. Moverse. La mula no se movió. Moverse. Nada. La columna llevaba una hora marchando. Todas las demás personas y animales se habían adaptado al ritmo familiar de un éxodo grupal. La mula había decidido que hoy, de todas las repeticiones, avanzaría aproximadamente a la mitad de su ritmo normal. Tiré de la cuerda de plomo hasta que mis brazos gritaron. La mula me observó esforzarme con una expresión que solo pude describir como filosófica. Estoy intentando, silbé entre dientes apretados, salvar un pueblo entero. La mula parpadeó. La gente va a morir esta noche.
Niños. Soldados. Un anciano con un ojo y una prótesis mecánica que prepara el mejor guiso que he probado jamás. ¿Y tú? Tiré de la cuerda. Están parados aquí. Otro tirón. Como una maldita estatua. La mula dio un paso. Casi lloré. Los siguientes 40 minutos fueron una guerra de desgaste que se libró paso a paso. Yo tiré. Yo supliqué. Soborné con puñados de hierba seca arrancada de la carretera. Amenacé en idiomas que la mula no podía entender y que no le habrían importado si pudiera. Lenta y agonizantemente, convencí a la bestia para que hiciera algo parecido a una caminata rápida. Cuando las paredes de Gresheim aparecieron en el horizonte, el sudor había empapado mi túnica y mis brazos temblaban. Pero llegamos temprano. No por mucho. 30 minutos antes de la hora habitual de llegada. El sol aún no había alcanzado su cenit. Las sombras todavía se extendían ligeramente hacia el oeste. Tendría que ser suficiente. Los guardias de la puerta eran la misma pareja en cada bucle. El que tiene el libro de contabilidad. El que se hurgó las uñas. No se acordaban de mí, por supuesto. Para ellos, yo era simplemente otro estudiante de la academia que llegaba tambaleándose de la expedición, sudoroso, demacrado y sin nada destacable. Pero me acordé de ellos. Sabía cuál me dejaría pasar sin hacer preguntas y parecía lo suficientemente cansado. Sabía cuál insistiría en comprobar mi afiliación antes de dejarme pasar. Me presenté ante el perezoso de los dos. Nombre y afiliación. Caspar. Expedición de la Academia. Una entrada rayada en el libro mayor. Un asentimiento apenas perceptible. Recaudé mi sueldo de la mesa del intendente. 30 platas, contadas en mi palma sin contacto visual. Las monedas entraron en mi bolsa. No entré al pueblo. En lugar de eso, giré a la izquierda, siguiendo el muro exterior hacia el área de preparación sur donde se reunirían los vagones. El primer carruaje ya estaba allí. Un transporte pesado, con la cubierta de lona bien sujeta, el equipo de caballos desenganchado y pastando en la hierba de los matorrales cercanos. 2 más llegaron en los siguientes 5 minutos, saliendo de la carretera principal y estacionándose en un grupo suelto. Encontré un lugar cerca de la base del muro. Lo suficientemente cerca para observar. Lo suficientemente lejos como para no tener nada de especial. Me senté con la espalda apoyada contra la piedra calentada por el sol, con la cartera en el regazo, y observé. Durante los siguientes 20 minutos, el área de preparación se llenó. Los carruajes llegaban de uno en uno y de dos en dos, y sus conductores intercambiaban breves palabras antes de alejarse en busca de comida o sombra. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, 11 carruajes se encontraban frente a la puerta sur de Gresheim. Entre ellos había soldados. 4 guardias en el turno de la mañana. Sus ojos se movían en barridos regulares a través del perímetro, los carruajes, la carretera. Luego llegó el mediodía. El cambio de turno fue un acontecimiento pequeño y sin nada destacable. 2 guardias de reemplazo salieron por la puerta bostezando. Los guardias matutinos entregaron sus puestos. Los nuevos guardias eran todo lo que esperaba. Heavily dead. Perezoso. Uno de ellos se sentó inmediatamente en una caja de suministros, se apoyó su bastón contra la rueda del carruaje. El otro estaba de pie con las manos en las caderas, contemplando el horizonte con expresión vacía. Acababan de comer. La somnolencia posterior a las comidas se cernía sobre ellos como una niebla. Los vagones no contenían objetos de valor. Solo marcos, lonas, heno y la infraestructura mundana del transporte militar. Nada que valga la pena proteger adecuadamente. Esperé 10 minutos más y luego me moví. El enfoque fue casual. Yo era un estudiante que caminaba por el muro. Nada inusual. Nada sospechoso. Cuando pasé detrás del vagón más cercano, simplemente seguí caminando. Al llegar al hueco entre vehículos donde los guardias no podían ver, caí al suelo. El tren de aterrizaje del primer vagón era un bosque de ejes, vigas transversales y puntos de amarre. Me deslicé debajo de él boca abajo, con la cartera presionada contra mi pecho. Primero vino el recipiente cerámico de grasa para ejes.
Lo unté sobre la viga transversal de madera que estaba encima de mí en una capa gruesa y uniforme, luego lo dejé gotear sobre la tierra compacta que estaba debajo. La grasa se acumula en las ruedas y forma un charco oscuro. A continuación, el aceite de la lámpara. Descorché la lata y la vertí en un chorro fino, trazando una línea a lo largo del suelo desde el primer carro hacia el segundo. El heno seco procedía de los paquetes que ya estaban almacenados debajo del asiento del conductor. No necesitaba mucho. Un puñado, soltado y esparcido alrededor de la grasa. Más a lo largo de la ruta petrolera. La mecha aceitada la corté en trozos con el borde de una piedra. Cada pieza fue al heno cerca de la grasa, colocada de manera que la llama encontrara combustible en el momento en que la mecha se quemara. En el centro de todo, planté una vela. Un solo trozo, cuya base presionaba la grasa para que quedara en posición vertical. La cera estaba suave en el calor del mediodía. Duraría 30 minutos, en el mejor de los casos. La llama llegaría a la mecha. La mecha atraparía el heno. El heno encendería la grasa. La grasa se extendería al aceite. El petróleo circularía entre vagones. Me arrastré hasta el siguiente vehículo. Mismo proceso. Grasa. Aceite. Heno. Mecha. Vela. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. Mis suministros se agotaron a mitad del séptimo. Los había estirado hasta el tope. 6 vagones aparejados, cada uno conectado a su vecino por un rastro de tierra empapada de petróleo. 6 de 11. No los destruiría a todos. Pero 6 carruajes en llamas asustarían a los caballos. Los escombros en llamas se dispersarían. La zona de preparación se convertiría en un infierno al que nadie podría entrar con seguridad. Incluso los 5 vagones intactos quedarían inutilizables hasta que se despejara el incendio. Días. Los reemplazos tardarían días en llegar. La logística que había visto en el ayuntamiento estaba al límite. Todos los recursos se estaban canalizando hacia el sur. Salí de debajo del último vagón, me quité el polvo de la bata y me alejé. Los guardias no levantaron la vista. Mis manos estaban negras por la grasa. Los limpié en el interior de mi túnica donde no se veía y me dirigí hacia el barrio de la Forja. El herrero estaba exactamente donde siempre estuvo. El mismo delantal manchado de hollín. La misma pared de herramientas. 20 de plata por la hoja corta. El herrero lo envolvió en un paño aceitado sin hacer comentarios. Lo metí debajo de mi bata y regresé a la calle principal del barrio. El momento me resultó familiar. Molino llegó a tiempo, caminando por el barrio de la Forja con su cabello negro cuervo y sus aretes de plata. Esta vez me quedé entre la multitud con la boca bien cerrada. No hay preguntas sobre los elfos, solo miré. Hasta que la puerta se abrió de golpe. Dres atravesó el arco corriendo. Su pelo corto de color rojo anaranjado era salvaje, su rostro enrojecido y su pecho agitado. Ella no se detuvo en el umbral. Cruzó el suelo de la forja a grandes pasos y llegó a Molino antes de que nadie pudiera reaccionar. «Profesor». Su voz se quebró a través del ruido del martillo. «Los carruajes», dijo Dres, y las palabras resonaron rápida y bruscamente. 6 de ellos están ardiendo. Alguien prendió fuego a la zona de preparación. Los guardias no pudieron contenerlo, la grasa se extendió demasiado rápido, el lienzo se enganchó. Ella respiró con dificultad. No podemos llegar al frente sur a tiempo. Los 5 vagones restantes no son suficientes para todo el contingente. Los caballos escaparon. 2 corrieron hacia el matorral y no han sido recuperados. El barrio de la Forja contuvo la respiración. La expresión de Molino no cambió. Sus ojos oscuros se movieron desde Dres hasta la puerta detrás de ella, como si pudiera ver el humo desde aquí. ¿Sabotaje?, él preguntó. Tiene que serlo, dijo Dres. El patrón de fuego es deliberado. Rutas de petróleo entre vehículos. Puntos de encendido cronometrados. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me paré entre la multitud y mantuve mi cara perfectamente quieta.
Molino estuvo en silencio durante 3 latidos. Me iré solo, dijo. Incluso sin caballos, llegaré al frente, miró a Dres. Quédate aquí. Espere el transporte de reemplazo. Requisición a través del ayuntamiento. Debería llegar mañana como muy pronto. La mandíbula de Dres se apretó. Mañana podría ser demasiado tarde. Entonces presionen para que haya urgencia, dijo Molino. Eres más que capaz. Se volvió hacia el herrero. Recogeré el personal cuando esté listo. 1 hora. El herrero asintió. Molino se fue. Sus alumnos no lo siguieron. Estaban en el barrio de la Forja, mirándose unos a otros con expresiones inciertas. Dres permaneció. Sus ojos recorrieron el barrio una vez, con fuerza y buscando, como si el pirómano todavía estuviera entre la multitud admirando su trabajo. Sentí su mirada pasar sobre mí. No perduró. Yo no era nadie. Un primer año con cabello blanco y sin insignias que valga la pena destacar. Ella se dio la vuelta y salió. Exhalé. Sentimientos encontrados se agitaron en mi estómago. El plan había funcionado. Los vagones ardían. Los de 4º año, los soldados de guarnición, los caballeros. Todos ellos todavía estarían en Grensen cuando cayera la noche. Pero Molino se iba. La persona más fuerte de este pueblo. Un profesor con un poder que incluso los herreros fronterizos respetaban. Se habría ido antes de que la primera flecha de llama se arqueara sobre las almenas. Un problema a la vez. Salí del barrio de la Forja y regresé a la salida sur. El muro se elevaba por encima de los tejados. En algún lugar a lo largo de esa muralla, dentro de una pequeña torre de señales con pesados muros, un elfo estaba sentado en la oscuridad junto a un soldado muerto. Esperando. Él ya estaba allí. Estaba casi seguro de ello. El operador de señales estaba muerto cuando encontré la torre en el circuito anterior, y la sangre estaba fresca, pero no en minutos. El asesinato había ocurrido antes. Antes del amanecer. Esta vez lo sabía. Caminé de regreso a la puerta. Los guardias estaban allí. El mismo par. Me gustaría subir al muro, dije. El guardia con el libro de contabilidad levantó la vista. El reconocimiento parpadeó. No de mí, del tipo. Otro estudiante con demasiada curiosidad. La guarnición de Wao. Él es la academia, dijo el segundo guardia, ya haciéndose a un lado. El mayor. El más amigable. Déjalo mirar. Podría aprender algo. Esta vez la negociación fue más corta. Sabía qué palabras funcionaban. Sabía que guardia necesitaba ser convencido y cuál lo haría por mí. Bien, dijo el primer guardia. No toques nada. No te caigas. Ni se me ocurriría, dije. El amable guardia me siguió por las estrechas escaleras. Él estaba conversando, algo sobre el clima, la vista, los turnos largos, pero yo no estaba escuchando. Mi corazón golpeó mis costillas. Cada paso me acercaba a la torre de señales. La pasarela se extendía ante nosotros. Las almenas se elevaron a mi derecha. La ciudad se extendía debajo, a mi izquierda. La torre de señales apareció más adelante. ¿Quieres ver el interior? El guardia preguntó. No hay mucho que ver, pero el cristal es interesante. Por favor, dije. Tomó el mango de hierro. La puerta giró hacia adentro. Esta vez estaba listo. El brillo metálico llegó medio latido después. Un destello giratorio proveniente de la oscuridad del interior, lanzado con la misma precisión que antes. Una daga arrojadiza, dirigida a la garganta del guardia. Agarré el cuello del guardia y lo arrastré hacia un lado. La daga gritó más allá de su mandíbula. Golpeó el muro de piedra detrás de nosotros. El guardia tropezó, casi cayó y se enganchó en la almena. Su cara se puso blanca. Su boca se abrió. Por un terrible segundo pensé que se congelaría. Él no lo hizo. Intruso en la pared. El grito salió de él con una fuerza que me sorprendió incluso a mí.
Torre de señales comprometida. Todas las unidades a la muralla. Ahora. Su voz atravesó la pared como un disparo de cañón. Dentro de la torre pude ver movimiento. Una mancha de tela oscura. El rasguño de las botas sobre la piedra. El elfo no esperó. Había atravesado la estrecha abertura del muro más alejado antes de que el eco del guardia muriera. Una hendidura en la piedra apenas lo suficientemente ancha para los hombros de un hombre, destinada a la observación, no al paso. El elfo lo atravesó como agua a través de una grieta. Él cayó. Me lancé hacia la abertura y miré hacia abajo. El elfo cayó al suelo 2 pisos más abajo, rodó una vez y salió corriendo. Desapareció en un callejón entre 2 edificios antes de que alguien de abajo pudiera reaccionar. Las botas retumbaban en la pasarela detrás de mí. Los soldados llegaron en parejas, con los bastones levantados y los cristales encendidos. Salieron de los puestos de guardia más cercanos y se extendieron a lo largo de la muralla en una línea defensiva erizada de maná y acero. Apareció un oficial. Su rostro estaba duro, su voz más dura. ¿Qué pasó? El amable guardia, todavía temblando, señaló la puerta abierta de la torre. El oficial miró dentro. Su expresión se volvió rígida. Cerrad el muro, dijo. Refuerza cada torre. Duplica el reloj. Consígueme una línea de comunicación con el comandante de la guarnición. Acum. Los hombres se movieron. Los pedidos cayeron en cascada hacia afuera. En el caos, una mano blindada se cerró alrededor de mi brazo superior. Tú, dijo el oficial, mirándome como se ve un problema. ¿Academy? Sí, señor. Sal de mi pared. Las escaleras me escupieron a nivel del suelo. Un soldado me escoltó hasta la puerta y me vio atravesarla. No discutí. Mis piezas estaban en el tablero. Entré en las calles de Gresheim y dejé que el ruido de la ciudad se cerrara a mi alrededor. Los sonidos de un pueblo que no sabía lo que venía pero que, por primera vez, estaba un poco más preparado para ello. Los vagones eran de cenizas. Los luchadores se quedaron. La torre de señales quedó comprometida, pero expuesta. El operador muerto había sido encontrado. Se estaba restableciendo el sistema de alarma. El elfo había huido. Todavía estaba dentro de las murallas, en algún lugar de esos estrechos callejones, escondido en una ciudad que lo buscaba activamente. No sabía si fue una victoria. No sabía si sería suficiente. Pero había cambiado la forma de la noche. Dobló el patrón. Se movieron variables que se habían corregido en cada bucle anterior. Ahora no había nada que hacer más que esperar. Encontré un banco en la plaza central, cerca de la fuente, y me senté. El sol se arrastró hacia el oeste. Las sombras se alargaron. Gresheim estaba listo. Esperar a que muriera el sol fue la peor parte. Me senté en un banco cerca de la plaza central, con las piernas estiradas frente a mí y las manos cruzadas sobre el estómago. La espada presionó mi cadera debajo de mi túnica. Mi habitación en casa de Bael ya estaba apagada. El cielo se volvió naranja. Lo vi como un condenado mira el reloj. Cada segundo estaba un segundo más cerca. Me senté en un banco de madera en la plaza de un pueblo y esperé a que sucediera. La fuente a mi lado goteaba suavemente. En algún lugar de la calle, un niño se rió. Un carro pasó retumbando y sus ruedas rozaban contra los adoquines. Sonidos normales de una vida ordinaria. Odiaba lo pacífico que era. Las botas sacudieron el suelo. Los escuché antes de verlos. Un golpe rítmico que vibró a través del banco. Los caballeros vinieron del camino sur. 5 de ellos, los mismos 5 que había visto irse en el bucle anterior. Caminaron en formación suelta por la plaza, con sus espadas balanceándose a sus caderas y espaldas, y sus rostros llevaban una expresión despreocupada. No se iban. Sin los carruajes, el camino hacia el sur era una larga marcha. Una marcha que no pudo completarse antes del anochecer. Ningún oficial en su sano juicio caminaría por territorio fronterizo hostil en la oscuridad. El caballero más alto lideró el grupo. Fue construido como algo que había sido forjado en lugar de nacer.
Hombros lo suficientemente anchos como para bloquear una puerta. Brazos gruesos como troncos de árboles. Sobre su espalda, atado con ataduras de cuero que crujían a cada paso, colgaba una espada. Eso no puede ser una espada. Parecía más bien una losa de hierro afilado del largo de un hombre. Su hoja era tan ancha como mi torso, su borde estaba astillado y marcado por el uso, su protección no era más que una tosca barra transversal soldada a la espiga. Parecía menos un arma y más una pieza de equipo de asedio que alguien había decidido llevar en la mano. Cuando el caballero lo soltó cerca de la entrada de la taberna, la punta golpeó el adoquín. El impacto provocó un temblor en el suelo que sentí en mis dientes. Miré mi propia arma. La hoja corta escondida debajo de mi bata. La comparación fue tan absurda que casi me hizo reír. Estos eran caballeros. El tipo al que Iris había llamado lunáticos. El tipo de cosas sobre las que la multitud había susurrado con miedo y respeto. Mientras tanto, yo era un no muerto con un cuchillo de mantequilla. Los caballeros entraron en la taberna de Bael. La ciudad está repleta. 2 expediciones, soldados por todas partes y ahora tu grupo al mando. No tenemos suficientes habitaciones para todos. Escuché a Bael decir. Entraron 3. 2 cruzaron la calle hacia la taberna de al lado. Comida caliente incluida. El estofado ya está listo, explicó Bael. Un gruñido de reconocimiento. El rasguño de las sillas al ser arrastradas por un piso de piedra. No sonreí. Pero sentí que me levantaban un peso. En el peor de los casos, cuando llegara el incendio, habría 5 caballeros al alcance de la mano desde la taberna. Los minutos avanzaron lentamente. Me senté en mi banco y fingí estar aburrido. Por dentro estaba conectado. Mis ojos siguieron el cuadrado sin mover la cabeza. La fuente. Los puestos. Las farolas con su brillo de maná. Cada pocos minutos, uno de los caballeros miraba por la ventana de la taberna. Creo que se habían fijado en mí. Podía sentir sus miradas aterrizar. Un estudiante sentado solo en un banco al caer la noche, sin hacer nada, sin ir a ninguna parte. Para ellos, yo era un tonto o algo que valía la pena ver. Uno de ellos me estudió a través del cristal durante 10 segundos completos antes de darse la vuelta. Otro, un hombre delgado, hizo contacto visual a través de la puerta abierta y la sostuvo. No me inmuté. No miré hacia otro lado. Fingí que no los había notado en absoluto. Mi atención estaba en otra parte. En la pared y el cielo sobre ella. La luna subió. Palideció sobre el muro oriental de Gresem. Pronto. Mi mandíbula se apretó. En cualquier momento ahora. Lo escuché antes de verlo. Un silbido fino. El sonido de algo afilado cortando el aire. Mis ojos se fijaron en el proyectil. Un único punto de luz se arqueaba sobre las almenas. Una flecha. Su punta se quemó. Se elevó siguiendo un hilo de llamas como la cola de un cometa y descendió hacia un tejado 3 calles al oeste. Incendio atrapado. Floreció con la misma velocidad antinatural que había visto antes. Me tensé, esperando la inundación. La segunda flecha. El tercero. El 10º. El 100º. No vinieron. Una flecha. Luego silencio. Se me quedó sin aliento. C.E. Las campanas respondieron. Todas las campanas respondieron. El sonido surgió de todas direcciones a la vez. Campanas de torre, campanas de puerta, campanas de pared, campanas de alarma. Sonaron con una furia ensordecedora que sacudió el aire y hizo temblar los cristales de las ventanas. La torre de señales está activa. La guarnición lo había visto. Esta vez, una flecha fue todo lo que hizo falta. Las puertas se abrieron de golpe en todas las calles. Los soldados salían de los cuarteles, con bastones en la mano y cristales ya ardiendo de maná. Entre ellos aparecieron oficiales, voces que atravesaron el caos con autoridad entrenada. Civiles a los refugios subterráneos. Muévete. Todo el personal a posiciones defensivas.
Unidades de muro, refuercen las murallas. Vamos, vamos, vamos. Gresheim se despertó como una máquina de guerra sacudida por el sueño. La gente salió tambaleándose de sus casas. Familias agarrando a niños, ancianos cojeando sobre bastones, mujeres cargando paquetes de todo lo que habían agarrado primero. Los soldados los dirigieron con los brazos extendidos, guiando el flujo hacia las entradas del refugio. Pude ver una abertura en el suelo, pesadas escotillas de piedra levantándose sobre bisagras de hierro. Los primeros soldados llegaron al muro 60 segundos después de las campanas. Escalaron las escaleras en parejas, levantaron bastones y tomaron posiciones a lo largo de las almenas. El maná crepitó. Los escudos brillaban a lo largo del parapeto, barreras translúcidas de luz azul que conectaban la posición de un soldado con la del siguiente. La segunda andanada de flechas no se parecía en nada a la primera. Decenas de puntos en llamas se arquearon sobre el muro, cada uno de ellos apuntando a un tejado diferente. Sin embargo, los escudos los atraparon. No todos. Algunos atravesaron huecos en la línea de barrera. Algunos encontraron ángulos que los defensores no habían cubierto. Los incendios florecieron en toldos de lona, en techos de madera, en un carro dejado desatendido en el carril del mercado. Sin embargo, el muro se mantuvo. Las sombras vinieron después. Figuras oscuras saltaban sobre las almenas. Se movieron de la misma manera que recordaba. Pero esta vez aterrizaron en terreno defendido. El primer elfo que logró despejar las paredes se encontró con un rayo de maná comprimido que lo golpeó a mitad de la caída. Su cuerpo convulsionó en el aire, el impulso lo llevó hacia un lado y se estrelló contra la pasarela en un ángulo roto que me dijo que no se levantaría. Un segundo elfo aterrizó limpiamente, con las cuchillas ya desenvainadas, y corrió a lo largo de la muralla hacia el defensor más cercano. Recorrió la mitad de la distancia antes de que 3 bastones le apuntaran. La descarga combinada atravesó su capa y lo dejó caer donde estaba. Otros, sin embargo, lograron salir adelante. Algunos fueron lo suficientemente rápidos como para esquivar el primer bombardeo y alcanzar el borde interior del muro. Saltaron de la muralla a las calles de abajo, rodando al impactar, desapareciendo en callejones y carriles laterales. Pero no cientos. Ni una ola. Los defensores del muro cortaron la invasión en su origen. Lo que había sido una inundación descontrolada en todos los circuitos anteriores ahora era un goteo. Por cada elfo que llegaba a la calle, 3 eran detenidos en la muralla. Explosionado desde la pared. Fijado detrás de barreras de escudo. Impulsado hacia atrás por fuego concentrado. Los elfos que lograron llegar al pueblo llegaron heridos y exhaustos. Su magia se vio disminuida. Las llamas que ordenaron parpadearon donde deberían haber rugido. Se aferraron a los incendios cercanos e intentaron propagarlos, intentaron lanzar llamas a edificios y defensores, pero los resultados fueron escasos. No hubo infiernos en cascada que convirtieran el aire en un horno. Solo peleas dispersas. Escaramuzas aisladas. Bolsillos de violencia que fueron reprimidos antes de que pudieran propagarse. La batalla fue diferente. Era ganable. Los caballeros se movían como si hubieran nacido en combate. En el momento en que sonaron las campanas, los 5 se levantaron de sus asientos con una calma sincronizada. Sacaron sus espadas y caminaron hacia la calle. Caminado. Como si las flechas encendidas en lo alto y las figuras encapuchadas que caían de las paredes fueran un leve inconveniente más que una amenaza. El primer elfo que dobló la esquina hacia la plaza se encontró con la enorme espada del alto caballero. El impacto no fue solo un corte. Estaba más cerca de una demolición. La losa de hierro atrapó al elfo a la altura de los hombros y continuó su paso sin disminuir la velocidad, como si el cuerpo por el que pasaba estuviera hecho de papel mojado. El elfo se desmoronó. 2 piezas golpearon los adoquines por separado y arcos de sangre dorada pintaron la piedra con vetas metálicas. El alto caballero no se detuvo. Pasó por encima de los restos y continuó hacia adelante, escaneando la siguiente aproximación. Observé desde el borde de la plaza, con la espalda apoyada contra la pared de un edificio. Un soldado pasó corriendo junto a mí y luego se detuvo. Tú. Señaló mi insignia de la academia. Llega a los refugios.
Este no es un lugar para estudiantes. Estoy alistado, dije. No me importa si eres el sobrino del rey. Sal de la zona de combate. Otro soldado, que pasaba detrás del primero, movió el pulgar hacia el carril occidental. La entrada al refugio está a 2 calles de esa manera. Muévete, chico. No me moví. Mis ojos estaban puestos en la taberna. La puerta principal todavía estaba abierta. A través de él pude ver movimiento. Bael surgió primero. Empujó a través del marco de la puerta arrastrando su mala pierna, con un brazo envuelto alrededor de un manojo de tela y el otro apoyado contra la pared para mantener el equilibrio. Su ojo mecánico recorrió la calle. Lucy estaba detrás de él. Presionaba contra su costado, con los dedos en la tela de su delantal, su cabello dorado salvaje y su rostro lleno de lágrimas. Ella estaba temblando. Se quedaron en el umbral, escaneando el caos en busca de una brecha. La plaza era un campo de batalla. Los soldados se enfrentaron con figuras encapuchadas por 3 lados. Los rayos de maná atravesaron el humo. El caballero con la enorme espada estaba a 40 pasos de distancia, empujando a 2 elfos hacia la fuente con amplios cortes. El camino hacia el refugio estaba bloqueado. Bael giró a Lucy hacia el carril este, la calle más estrecha que conectaba la plaza con los bloques residenciales. Parecía claro. Por el momento. Ellos corrieron. El andar de Bael era un sprint irregular y tambaleante. Lucy siguió su ritmo a su lado, respirando con fuerza y sollozando. Limpiaron la fachada de la taberna. Pasó la fuente. Entró a la calle. Seguí todo con mis ojos. Incluso el brillo de una espada. 10 metros detrás de ellos, acercándose rápidamente. Un elfo se acercó desde uno de los callejones. Una hoja curva en cada mano. Bael y Lucy no lo habían visto. Corrían hacia el refugio. El elfo estaba cerrando la brecha. Una muerte fácil. 2 civiles. Un lisiado, un niño. Saqué mi espada. La hoja se soltó con un susurro áspero. Me empujé contra la pared y corrí. Hacia el espacio entre el elfo y su presa. Cortando el ángulo, cerrando la distancia antes de que las cuchillas curvas pudieran alcanzar al anciano y a la niña. El elfo no me vio. Su atención estaba centrada en los objetivos. El caos de la batalla era su camuflaje. En una calle llena de figuras corriendo, humo y maná. Otro cuerpo en movimiento era invisible. Hasta que no lo fue. Yo no bloqueé. Cada instinto de los bucles colapsó en un solo pensamiento. No te defiendas. Termina con esto. El elfo era más alto que yo. Sus brazos eran más largos. Sus hojas eran más afiladas. Si participara en un intercambio prolongado, perdería. 5 minutos de resistencia contra un oponente con 2 armas y velocidad élfica fueron sentencia de muerte. Así que no me involucré. Yo ataqué. Vine por detrás y por la derecha, emergiendo del humo en un ángulo que la visión periférica del elfo no podía captar. Mi espada ya estaba extendida, la punta apuntando hacia adelante, ambas manos en la empuñadura, cada onza de peso corporal comprometida con el empuje. Apunté al corazón. La espada golpeó la espalda del elfo. Pero no donde pretendía. El elfo era más alto. Mi ángulo era más bajo. La punta entraba por debajo del omóplato y atravesaba las costillas. La resistencia fue diferente a lo que esperaba. Ni el crujido blindado de la escama de Wyvern ni la suavidad sedente de los sacos de ácido. Esto era carne y hueso. Anatomía real con forma humana. Mi espada rozó una costilla, se deslizó entre otras 2 y se hundió profundamente. En el pulmón. Todo el cuerpo del elfo fue confiscado. Un sonido se escapó del capó. Un jadeo hueco, como si cada molécula de aire hubiera sido expulsada del pecho de la criatura en una única expulsión violenta. Las hojas curvas se movieron con ambas manos. El capó se movió. Los ojos me encontraron desde debajo de él. Ardieron con una expresión que reconocí. Shock. No a la herida, sino a mí.
Un humano de cabello blanco que aparece de la nada con una espada corta y fea enterrada entre sus costillas. La boca del elfo se abrió. Todo lo que intentaba decir se disolvía en un silbido burbujeante y sin aire. La sangre subió por la garganta y se derramó sobre los labios. Liberé la espada. El elfo no cayó inmediatamente. Se tambaleó hacia adelante, con las hojas curvas elevándose por instinto. Una espada se dirigió hacia mí en un arco amplio y desesperado. Ya me había ido. 2 pasos atrás, espada arriba, apunta hacia adelante. El corte cortó el aire. El elfo lo intentó de nuevo. Un empujón, con ambas manos sobre una hoja, apuntó a mi estómago con la cruel determinación de algo que sabía que estaba muriendo. Me detuve. El impacto fue débil. La fuerza detrás de esto se estaba agotando rápidamente. La hoja curva raspó mi espada y se deslizó. Yo no contraataqué. No lo necesitaba. Las piernas del elfo temblaron. Sus hombros encorvados. Los ojos se oscurecieron. Se derrumbó. Primero una rodilla y luego la otra. A continuación las cuchillas, deslizándose de sus dedos. El elfo cayó de bruces hacia adelante. La sangre dorada se acumuló debajo de él. Me paré junto al cuerpo. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era uniforme. Acababa de matar a alguien. El peso de eso debería haberme desanimado. La gravedad moral, las náuseas, las manos temblorosas y el corazón acelerado que marcaron la primera muerte de un hombre. Simplemente no estaba allí. Había visto la muerte tantas veces. Lo sentí muchas veces. Las fauces del Wyvern. El ácido disolviendo mis brazos. La espada en mi garganta. El fuego dracónico. Morir se había convertido en una rutina. Matar era simplemente la otra cara de la misma moneda. La sangre dorada era un problema. Manchó mi espada. Me manchó las manos. Manchó la parte delantera de mi bata. Era tan brillante que era imposible ignorarlo. Los elfos pronto se dieron cuenta. Sentí el cambio en la tensión de la batalla tal como te sientes en el momento en que una habitación se queda en silencio. Una a una, las capuchas se volvieron hacia mí. Sus ojos encontraron las rayas doradas en mi ropa y se fijaron con una intensidad que no tenía nada que ver con la evaluación táctica. Fue personal. Una voz silbó desde algún lugar a mi izquierda. Sílabas élficas que no podía analizar y que tenían un tono de indignación. Otra voz respondió desde mi derecha, más cerca. Él tiene el olor. Las palabras estaban acentuadas pero claras. Hablado en mi idioma, hablado para que yo lo escuche. ¿Qué olor? Volví a llamar, con la espada en alto y los ojos escaneando el humo. Nada. Sin respuesta. Solo el destello de capas oscuras reposicionándose a mi alrededor. 2 de ellos procedían del carril este. Se movían hombro, con 4 hojas curvas entre ellas. El primer elfo cortó alto. El segundo se redujo drásticamente. Cogí el corte alto de mi hoja y lo giré hacia un lado para evitar el bajo. El borde pasaba tan cerca de mi rodilla que sentí el aire. Antes de que pudiera recuperarme, el primer elfo dio marcha atrás y me dio un empujón en el pecho. Lo golpeé a un lado y tropecé hacia atrás, creando distancia. Cerraron una vez más. La presión era asfixiante. Contra un solo elfo, había aprendido a leer patrones. Para encontrar el ritmo. Anticipar el próximo ataque a partir del cambio de peso, la rotación de la muñeca, la dirección del pie delantero. Contra 2, los patrones se superpusieron formando ruido. Cada vez que me concentraba en un atacante, el otro golpeaba desde otro ángulo. Cada vez que paraba hacia la izquierda, la hoja derecha ya se movía. 4 armas contra una. 8 posibles vectores de ataque en un momento dado, y mi cerebro podría rastrear 3 en el mejor de los casos. Mi espada recibió un corte diagonal. El impacto atravesó mi muñeca y me provocó un escalofrío en el brazo que me hizo hormiguear los dedos. La hoja vibró en mi agarre. Debajo del envoltorio de cuero sentí que algo cedía. La espada se estaba doblando.
El metal inacabado estaba llegando a sus límites. Cada impacto estresó la hoja una fracción más. Luché de todos modos. Luché porque no había nada más que hacer. El tiempo se desvaneció. Los segundos se convirtieron en minutos. El umbral de los 5 minutos iba y venía, y mi cuerpo comenzó su familiar traición. Pulmones ardiendo. Antebrazos gritando. Hombro lleno de plomo fundido. Mis paradas se hicieron más lentas. Mi juego de pies se degradó. Los retiros que deberían haber sido de 2 pasos se convirtieron en 3. Luego 4. Entonces un tropiezo. El primer corte aterrizó en mi antebrazo izquierdo. Un corte poco profundo que abrió la piel y envió sangre corriendo hasta mi muñeca. El segundo vino por mi muslo. Me retorcí, pero demasiado lento. La hoja curva me atrapó por encima de la rodilla y talló una ranura a través del músculo que hizo que mi pierna se doblara. Me agarré a la pared detrás de mí, golpeándome el hombro contra la piedra, y me empujé hacia arriba. La sangre corrió por mi pierna. El tercer corte vino para mis costillas. Lo bloqueé, apenas, y el impacto empujó mi propia espada contra mi costado con tanta fuerza que me lastimé. Los 2 elfos avanzaron. Podían sentir el final. Lo vi en sus ojos. Me retiré hasta que no quedó ningún lugar donde retirarme. Mi espalda golpeó la pared. Mi espada salió. La hoja estaba deformada, una ligera curva en el acero que no había estado allí. El borde era una ruina irregular de astillas y muescas. Aún así lo sostuve. Una espada atravesó mi guardia. El acero curvo se deslizó más allá de mis defensas. Mi parada llegó un poco tarde. Entró debajo de mis costillas en el lado izquierdo. Miré hacia abajo. La hoja curva sobresalía de mi estómago, su empuñadura presionaba contra mi abdomen y el puño del elfo todavía envolvía la empuñadura. Ojos dorados me miraron desde debajo del capó. Sonreí. La expresión tiró de músculos que no sabía que me quedaban. No era una sonrisa feliz. Fue un triunfo. Maté a uno. Un elfo. Por mi mano. Incluso si tuviera que hacerlo todo de nuevo. Incluso si el bucle me atrajera hacia atrás y borrara todo excepto el conocimiento en mi cráneo y los niveles en mi alma. Estoy mejor. Estoy más cerca. Mis piernas se rindieron. La pared me raspó la espalda mientras me deslizaba hacia abajo, y la espada resonó en mi agarre. Mi visión se suavizó. Los 2 elfos se cernían sobre mí. Cuchillas levantadas. Listo para terminarlo. El sonido llegó antes de la vista. Un desplazamiento de aire tan violento que creó su propio viento. Un aullido silbante y veloz, como el de un ariete lanzado por un gigante. La enorme espada, la losa de hierro que había visto sacudir el suelo afuera de la taberna de Bael, atravesó el espacio sobre mí en un arco horizontal. Atrapó al primer elfo en la sección media. Borró todo a su paso. El cuerpo del elfo se separó por la cintura. Las mitades superior e inferior volaron en diferentes direcciones. La expresión del rostro del elfo, lo que quedaba de él por encima de la línea de corte, quedó congelada en una sorpresa tan completa que parecía cómica. El impulso de la espada la llevó adelante sin disminuir la velocidad. Golpeó al segundo elfo antes de que el primero terminara de caer. El impacto fue diferente esta vez. No fue una bisección limpia, sino una fuerza aplastante y obliterante que atrapó al elfo en el hombro y lo empujó hacia abajo a través del torso en un ángulo diagonal. El sonido que emitía era algo entre un trueno y el crujido húmedo del tronco de un árbol partiéndose. Lo que cayó al suelo después no fue un cuerpo. Eran piezas. Intenté ver quién sostenía la espada. Pero no pude distinguir la cara. La oscuridad se cerraba por todos lados. El mundo que nos rodeaba estaba equivocado. No es lo familiar mal de despertarse en una tienda de campaña después de morir. La luz era cálida. Las motas de polvo flotaban en espirales perezosas. Estaba arrodillado. Mis rodillas presionaron contra un riel acolchado. Mis manos estaban dobladas frente a mí. Manos pequeñas. Dedos delgados con uñas mordidas y una costra en un nudillo.
las manos de un niño. Conocía este lugar. El olor me llegó primero. Incienso, esmalte de madera y una ligera humedad. El sonido vino después. Una voz en algún lugar más adelante. Un sacerdote estaba de pie en el altar. Vestimentas blancas, ribetes dorados. El crucifijo detrás de él. Católico. Como la familia de mi padre. Todos los domingos por la mañana sin excepción, llueva o haga sol, resaca o desamor. Recuerdo esto. No es la forma en que recordaba la vida de Caspar, a través de diarios, historias de segunda mano y notificaciones de caja azul. Recordé esto de la misma manera que recuerdas tu propio nombre. Yo había vivido esto. A mi lado, respirando lento y mesurado, se arrodilló un hombre. Él era grande. No tan alto como el caballero con la enorme espada. Sin embargo, tenía hombros que podían soportar una viga del techo. Manos que podían agarrar el mango de un hacha y balancearse durante 12 horas sin quejarse. Su brazo derecho estaba en cabestrillo. Se arrodilló de todos modos. Él siempre se arrodillaba. Todos los domingos. Pase lo que pase. Intenté ver su cara. Mis ojos se movieron hacia arriba mirándolo. La mandíbula pesada. La nariz torcida que se había roto 2 veces. La barba incipiente que nunca logró afeitar correctamente sin importar cuántas veces mamá dejó la navaja en el mostrador. Sin embargo, el rostro estaba borroso. Como si el recuerdo mismo lo protegiera de ser visto plenamente. Me esforcé más. El desenfoque resistió. Su nombre. ¿Cómo se llamaba? Podía sentirlo. Sentado en la punta de mi lengua. Aún así, nada. El nombre se me escapó de las manos. El pánico se disparó en mi pecho. El pánico de un niño, del tipo que te hace cerrar la garganta y arder los ojos. Estaba llorando. No las lágrimas tranquilas y dignas del dolor. Estos eran los sollozos feos y temblorosos de un niño que estaba aterrorizado y no podía ocultarlo. Hola. Su voz era baja. Hola, amigo. Mírame. Miré hacia arriba. El rostro todavía estaba borroso. Pero los ojos no lo eran. Fueron claros. Tengo miedo, susurré. Lo sé, dijo. Su buena mano encontró la nuca de mí. Dedos callosos, cálidos y firmes, apoyados contra mi piel. Por favor, retírese, dije. Por favor. Casi mueres. Estás herido. No puedes. No puedo, dijo. Si se trata de dinero, presioné. El niño en mí estaba desesperado, podemos resolverlo. Puedo trabajar. Soy lo suficientemente fuerte. Puedo llevar cosas. Puedo. No se trata de dinero. Su mano apretó suavemente la nuca. Entonces, ¿por qué? Mi voz se quebró al oír la palabra. Estuvo en silencio por un momento. El sacerdote continuó al fondo. En algún lugar de los bancos detrás de nosotros, una anciana tosió suavemente. ¿Conoces la historia del buen samaritano? Él preguntó. Asentí. No confiaba en mi voz. Un hombre fue golpeado, dijo mi padre. Dejado en el camino. Sangrando. Muriendo. Pasó un sacerdote. Pasó un levita. Ambos vieron. Ambos siguieron caminando. Sus ojos sostenían los míos. Entonces vino un samaritano. Un extraño. Alguien que también tenía todos los motivos para pasar. Sin obligación. Sin deber. No hay recompensa esperando. Se movió sobre la barandilla arrodillada. Se detuvo, dijo mi padre. Se arrodilló. Llevó al hombre a un lugar seguro a sus espaldas. La mano en mi cuello no vaciló. Los fuertes protegen a los débiles, dijo. Aquellos que puedan, levántense para ayudar. Eso no es una sugerencia, hijo. Esa no es una buena idea. Es un deber. Lo miré a través de ojos borrosos. Y si no lo hago, continuó, más suave ahora,
Si paso porque es más fácil, porque me duele menos, porque estoy cansado. Se inclinó más cerca. ¿Qué clase de padre sería yo? ¿En qué clase de hombre te enseñaría a convertirte? No respondí. La voz del sacerdote se elevó. La congregación se agitó. La mano de mi padre salió de mi cuello. El calor persistió. Su rostro se volvió aún más borroso. Los ojos se oscurecieron. El incienso se desvaneció. La iglesia se desvaneció. Mis ojos se abrieron. Una vez más no había ningún lienzo delante de mí. Mi cuerpo se balanceó. El ritmo era irregular, tambaleante, la cadencia de un vehículo moviéndose sobre una carretera en mal estado. Intenté moverme, pero no pude. Mis brazos estaban atados a la espalda. Cuerda gruesa, lo suficientemente apretada como para que me hormiguearan los dedos. Mis tobillos estaban atados juntos. Un trozo separado de cordón iba desde mis muñecas hasta algo encima de mí, un anillo de hierro atornillado al marco de cualquier cosa sobre la que estuviera acostado. Estaba encima de un carruaje. Cara abajo. El suelo se desplazaba debajo de mí a un ritmo alarmante, visible a través del espacio entre las tablas del techo del vagón y el borde de la lona que lo cubría. Polvo. Hierba seca. Piedras. Todo pasó corriendo y borroso. Parpadeé con fuerza, tratando de entender qué estaba pasando. Lo último que recordé fue el muro. Los elfos. La espada en mi estómago. La enorme espada que había atravesado el aire sobre mí. Luego oscuridad. Sin notificación. No había muerto. Estoy vivo. El día no se había reiniciado. Cualquiera que haya sucedido después de que la espada del caballero separó a esos dos elfos, yo había sobrevivido. Lo que significa que esto era mañana. Y me ataron al techo de un carruaje en movimiento. ¡Ayuda! Grité. La palabra salió ronca. Sentí como si mi garganta hubiera sido forrada con papel de lija. Lo intenté de nuevo. Más alto. Oye. Alguien. Estoy despierto aquí. Una voz se elevó desde el asiento del conductor. El niño está despierto. Las riendas crujieron. El carruaje comenzó a disminuir su velocidad, las ruedas rozaban la tierra compactada y los cascos de los caballos pasaban del galope a detenerse. Más adelante, un segundo vagón se detuvo. Puertas abiertas. Las botas cayeron al suelo. Múltiples pares. Estiré el cuello, tratando de ver. 5 figuras emergieron de los 2 vagones y se dispusieron en un semicírculo suelto al lado del vehículo al que estaba atado. Los caballeros. Los reconocí inmediatamente. Los mismos 5 que había visto caminar por la plaza de Grensheim. Se pararon en el polvo de la carretera y me miraron con expresiones que iban desde una leve curiosidad hasta una absoluta indiferencia. Uno de ellos dio un paso adelante. No era el más alto ni el más ancho. Ciertamente no fue él quien blandió esa losa de hierro de una espada a través de 2 elfos. Le faltaba un brazo. En su lugar, comenzando por la articulación, se extendió una prótesis de acero oscuro. No es el diseño rudimentario y mecánico del ojo de Bael. El suyo era más delgado y más integrado. El metal seguía la arquitectura de un brazo real con asombrosa precisión, cada articulación articulada y cada dedo segmentado en placas del tamaño de nudillos. El resto de él era como un símbolo de supervivencia. Las cicatrices cubrieron cada centímetro visible de piel. Algunos eran delgados y pálidos. Otros se levantaron y se enojaron. Su cabello era negro y corto. Una espada bastarda colgaba de su cadera. Sus ojos estaban oscuros. Así que te despertaste. Esperaba que estuviéramos más avanzados en el viaje, dijo. Soy Brandt. Comandante y parte de la Cruz de Hierro. El nombre tenía un peso invisible. Me di cuenta por cómo reaccionaron los demás. Una sutil cuadratura de hombros con respeto. Te he requisado, continuó Brandt, mirándome con la misma expresión que alguien usa mientras inspecciona el equipo. Lo miré desde mi posición indigna en el techo del carruaje. Me lo pidió, repetí rotundamente.
¿Para qué? ¿Y por qué estoy atado? La mandíbula de Brandt funcionó una vez, como si masticara un pensamiento antes de decidir si escupirlo. La Cruz de Hierro es una legión especial de Silverback, explicó. Operamos bajo carta real directa. Nuestro mandato nos permite solicitar a cualquier persona en cualquier momento nuestro programa de formación. Un segundo. Aunque no quieran venir. Yo procesé esto. Nunca me resistí, dije. Yo no peleé contigo. Estaba inconsciente. ¿Por qué estoy atado al techo? La expresión de Brandt no cambió. Procedimiento estándar, dijo. La mayoría de los reclutas se resisten. Algunos violentamente. Es más fácil transportar a todos de la misma manera y clasificar a los que están dispuestos más tarde. ¿Cuántos reclutas realmente quieren venir? Casi ninguno. Eso rastreó. Me quedé allí un momento, balanceándome suavemente mientras los caballos se movían. ¿Aprenderé a usar una espada? Pregunté. Brandt parpadeó. Era la primera vez que su expresión cambiaba. Un ligero ensanchamiento de los ojos que duró menos de un segundo antes de que la máscara de compostura profesional volviera a su lugar. ¿Qué? Él dijo. Espadas, repetí. ¿Me enseñarás a manejar la espada? ¿Me convertiré en caballero? Pude sentir a los otros caballeros procesando la pregunta con sorpresa. Sí, dijo Brandt lentamente. Eso es parte del entrenamiento. Sus ojos se entrecerraron. No será fácil, añadió. Oh indoloro. Desátame, dije. No me resistiré. Quiero esto. Brandt me estudió durante un largo momento. Su mano de acero se flexionó una vez y los dedos articulados chasquearon suavemente. Antes de que pudiera responder, otra figura dio un paso adelante. Este era diferente de los demás. Él era delgado. Su complexión era del tipo que se movía rápido y golpeaba con precisión y desaparecía antes de que pudieras retroceder. Un pelo corto y rubio caía sobre una frente que podría haber pertenecido a un noble. Sus rasgos eran agudos y simétricos. Pómulos altos. Una nariz recta. Era, objetivamente, hermoso. Sus ojos lo arruinaron. Eran de color gris pálido y mantenían la temperatura de un lago de invierno. Me barrieron como los ojos de un cirujano barren una mesa de operaciones. No llevaba armadura. Mientras que los otros caballeros llevaban acero en sus cuerpos, este vestía cuero. Delgado, oscuro, ajustado. Disculpas, dijo, y la palabra estaba tan desprovista de disculpa real que podría haber sido una palabra completamente diferente. No te desataremos. Inclinó ligeramente la cabeza. Kael, ofreció. Me llaman fantasma. ¿Por qué fantasma? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Los ojos pálidos de Ghost se posaron en los míos. Él no parpadeó. Porque soy bueno haciendo desaparecer a la gente. Parpadeé mientras pensaba que había mejores apodos que Ghost. Una pausa se extendió entre nosotros. Tiempo suficiente para que yo decidiera que no estaba bromeando. Nunca confiamos en un nuevo recluta, continuó Ghost. No el primer día. No el día 10. La confianza se gana en la Cruz de Hierro. No se da porque alguien diga las palabras correctas. Su mirada se dirigió hacia las cuerdas que me ataban las muñecas y los tobillos. Te quedarás atado hasta que decidamos lo contrario. Lo miré fijamente y luego a las cuerdas. La parte pragmática de mi mente, la parte que había aprendido a negociar con mulas y contramaestres, estaba comprometida. Está bien, dije. La palabra le sorprendió. Lo vi en los microcambios de postura, la forma en que dos de los caballeros anónimos se miraban. No me desatarás, continué. Lo entiendo. ¿Pero podrías al menos sacarme del tejado? Estiré el cuello, tratando de mirar a Brandt sin que la sangre entrara más en mi cráneo. He estado mirando al suelo durante todo el tiempo que he estado inconsciente. Mis brazos están entumecidos. Apenas puedo sentir mis manos. Si vas a mantenerme atado, al menos déjame sentarme adentro donde pueda ver algo más que tierra. Otro silencio.
Brandt miró a Ghost. El fantasma miró a Brandt. Algo pasó entre ellos. Brandt se volvió hacia mí. No eres lo que esperaba, dijo. La mayoría de los reclutas gritan, añadió Ghost, sin cambios de tono. Algunos lloran. Algunos intentan morder. He tenido mañanas peores, dije. Uno de los caballeros anónimos, un hombre de pecho ancho y brazos como ramas de roble, soltó un solo ladrido de risa. Brandt asintió brevemente. Bájalo, dijo. Ponlo dentro. Manos atadas. Dos caballeros dieron un paso adelante. Me arrastraron hacia un lado, me levantaron y me depositaron a través de la abertura trasera del vagón sobre un banco de madera en el interior. El interior era espartano. Dos bancos uno frente al otro. Un estante para armas atornillado a una pared. Una piel de agua colgando de un gancho. Me senté erguido por primera vez en horas. La sangre regresó a mis extremidades con alfileres y agujas que me hicieron apretar los dientes. Mis dedos ardieron cuando la sensación regresó. Mis hombros gritaban por la tensión prolongada de estar atado detrás de mi espalda. Pero yo estaba sentado. Pude ver. El mundo volvió a estar del lado correcto. Brandt subió detrás de mí y se sentó en el banco opuesto. El carruaje crujió mientras los demás retomaban sus posiciones. Se rompió un látigo. Los caballos se tambalearon hacia adelante. Las ruedas comenzaron su ritmo irregular contra la carretera. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Los ojos oscuros de Brandt descansaban sobre mí. Quiero saber algo, dijo. Me preparé para las preguntas obvias. ¿Quién eres tú? ¿Por qué llevas una espada? ¿Cómo acabó un estudiante de primer año matando a un elfo? ¿Por qué intentaste proteger al anciano y a la niña? La pregunta aterrizó en un lugar que no había preparado. Me quedé mirando a Brandt. Él había visto. Porque puedo, respondí. Mi respuesta hizo algo que no esperaba. La tensión en el carro cambió. Los ojos pálidos de Ghost permanecieron en mí durante otro latido del corazón. Luego se trasladaron a la ranura de la ventana y se quedaron allí, observando el camino pasar con interés. Dejó de mirar fijamente. Brandt no lo hizo. Su mirada oscura permaneció fija en mi rostro, pero su calidad cambió. Fue más curiosidad que evaluación. A su lado había una montaña. No había notado la tercera figura hasta ahora, lo cual era absurdo, porque no notarlo era como no notar una roca en tu sala de estar. Ocupó el otro extremo del banquillo. Sus hombros eran tan anchos que presionaban contra la pared del carruaje y el brazo de Brandt simultáneamente. Lo reconocí. El caballero con la losa de hierro. Aquel cuya espada había borrado a dos elfos de la existencia mientras yo yacía sangrando contra una pared. Su arma descansaba en el suelo del carruaje, entre sus botas. Incluso estando en posición horizontal, dominaba el espacio. Un bloque de acero en bruto que alguien había molido hasta obtener una aproximación aproximada de un borde cortante y aparentemente decidió que estaba lo suficientemente cerca. Su superficie estaba marcada y manchada con vetas de algo oscuro que podría haber sido aceite o sangre vieja o ambos. Aparté los ojos de él y miré al hombre que lo llevaba. Gracias, dije. La montaña parpadeó. ¿Para qué? Él preguntó. Su voz era profunda. Me salvaste la vida, dije. Anoche. En la calle cerca de la plaza. Dos elfos me tenían inmovilizado contra una pared. Uno de ellos me atravesó el estómago con una cuchilla. Hice una pausa. Los cortaste por la mitad. La frente de la montaña frunció el ceño. Sus ojos se entrecerraron ante la concentración de alguien que intentaba recordar lo que desayunó hace 3 días. Ah, dijo. Eso fue todo. Una sílaba. Entregado con el tono de un hombre al que le acababan de recordar que había dejado una ventana abierta. Él no lo recuerda. Había dividido en 2 a 2 asesinos elfos armados de un solo golpe, y eso le había causado tan poca impresión que el evento no había sobrevivido horas en su memoria. Ghost se inclinó hacia adelante desde su posición junto a la ventana. No pierdas el aliento, dijo. A Shetbrain solo le importa una cosa.
Lucha. Si mató a esos elfos, no lo hizo para salvarte. Lo hizo porque estaban entre él y la siguiente pelea. Los ojos pálidos del fantasma se dirigieron hacia la montaña. El hecho de que usted muriera a sus pies fue una coincidencia. La expresión de la montaña cambió. Fue algo extraordinario de ver. La vasta y plácida geografía de su rostro se reorganizó en algo parecido a una ofensa. Su mandíbula sobresalía hacia adelante. Su frente bajó sobre sus ojos. No le escuches, dijo, soy Roen. Un ritmo. Algunos me llaman hierro. Lo miré correctamente. Él era enorme. Su cabeza estaba completamente calva, el cuero cabelludo liso y con cicatrices en lugares donde el cabello nunca volvería a crecer. Una cicatriz corría desde el centro de su frente hasta su ceja derecha. Sus manos, apoyadas sobre sus rodillas, eran cada una del tamaño de platos de comida. Los nudillos estaban hinchados y deformes, rotos y reiniciados tantas veces que habían renunciado a intentar parecer normales. Gracias, Roen, dije. Independientemente de por qué lo hiciste. Roen gruñó. Podría haber sido un reconocimiento. Podría haber sido indigestión. Me moví en el banco y las cuerdas alrededor de mis muñecas me mordieron mientras ajustaba mi peso. El carruaje se balanceaba constantemente. ¿A dónde vamos? Pregunté. Brandt respondió sin dudarlo. La capital. La palabra flotaba en el aire. Lo dejé reposar y luego lo investigué más a fondo. ¿Es ahí donde se realiza el entrenamiento? Los tres intercambiaron una mirada. Fue una mirada rápida. No pude leerlo. No pude decir si significaba este niño hace demasiadas preguntas o se lo decimos o algo completamente distinto. La primera etapa comienza allí, dijo Brandt. Su tono era mesurado. Cuidadoso. Estaba tratando de no revelar demasiado. Asentí lentamente. Surgió otro pensamiento. Uno que había estado esperando después de las preocupaciones más inmediatas de cuerdas y caminos y enormes hombres calvos. ¿Habrá problemas? Pregunté. ¿Con mi familia? Las cejas de Brandt se levantaron una fracción. ¿Qué familia? La pregunta era genuina. No desdeñoso. Él simplemente no lo sabía. Ghost inclinó la cabeza desde su posición junto a la ventana. Asumimos que eras huérfano, dijo sin tono. Nadie vino a buscarte mientras estabas inconsciente. Lo miré fijamente. ¿Me investigaste en absoluto? Brandt tuvo la gracia de parecer un poco incómodo. Fue una cosa pequeña, un movimiento en su mandíbula, una breve mirada hacia el suelo, pero de un hombre cuya expresión predeterminada era piedra tallada, fue prácticamente una admisión de culpa. No hubo tiempo, dijo. Tenías un estómago perforado y un pulmón colapsado. Sellamos la herida, te subimos al carruaje y nos movimos. El proceso estándar requiere semanas de evaluación y negociación. Teníamos horas. Su mano de acero se flexionó. Los dedos articulados chasquearon suavemente. Normalmente la gente se resiste cuando la cruz de hierro viene a requisar a un soldado. Petición de familias. Los oficiales presentan quejas formales. La burocracia por sí sola puede retrasar una transferencia meses. Sin embargo, sus colegas, dijo Ghost, parecían cómodos con su partida. Dejó que las palabras se calmaran. De hecho, varios de ellos parecían aliviados. Cuando llevamos tu cuerpo inconsciente al carruaje, oí claramente a uno de ellos decir, buena suerte. Así que asumimos que eras huérfano o alborotador. Posiblemente ambos. Exhalé por la nariz. El sonido estaba entre una risa y un suspiro. Bueno, dije. Tenías media razón. Me enderecé en el banco tanto como las cuerdas lo permitieron. Me cuadré los hombros. Levanté mi barbilla. Mi nombre es Caspar von Exenseit. Primogénito de mi casa. Hice una pausa lo suficiente para que el nombre llegara. Pero podrías considerarme huérfano. El carruaje parecía quedarse quieto. Las cejas de Ghost treparon por su frente. Fue la expresión más grande que había visto de él.
Los ojos de color gris pálido se abrieron un poco y, por primera vez, una auténtica sorpresa se abrió paso entre la escarcha. Exensate, repitió. La palabra salió de su boca lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba. ¿Como en Roderich von Exensate? ¿El líder de los ejércitos mágicos de Silberwald? La pregunta era retórica. La forma en que dijo el nombre lo dejó claro. Él sabía exactamente quién era Roderich. Respiré hondo. Sí, dije. Líder de los ejércitos mágicos de Silberwald. Archiduque de Exensate. Mago del sexto círculo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me congelé. ¿Cómo sé eso? Nunca había conocido a Roderich. Iris había mencionado la magia de fuego de mi familia, su influencia política, el legendario antepasado que fundó la casa. Pero ella nunca había especificado el nivel del círculo de Roderich. Ella nunca lo había llamado archiduque. Ella nunca había descrito su papel como líder de todo el aparato militar mágico del reino. Sin embargo, la información había salido de mi boca tan fácilmente como respirar. Como si siempre hubiera estado ahí. Un segundo después, surgió otro pensamiento. De algún lugar que no sabía que existía hasta ese momento. Roderich es mi padre. El pensamiento llegó plenamente formado, con la tranquila certeza de algo que había estado esperando detrás de una puerta cerrada durante mucho tiempo. No había ido a buscarlo. Simplemente había aparecido, tal como aparece una habitación cuando abres una puerta que no sabías que estaba allí. Me quedé mirando el suelo del carruaje. Mi mente se sentía como una casa en la que había estado viviendo durante semanas, navegando por los mismos pasillos, las mismas habitaciones, los mismos espacios vacíos donde deberían haber estado los recuerdos. Sin previo aviso, una nueva puerta se había materializado en una pared por la que había pasado 100 veces. Detrás de esa puerta, cosas. No son recuerdos completos. Estos eran hechos. Nombres. Títulos. Relaciones. La arquitectura esquelética de una vida que no recordaba haber vivido. Roderich. Padre. Archiduque. Sexto círculo. La puerta estaba abierta, pero solo una grieta. Podía ver formas más allá, pero no detalles. Mierda. La voz de Ghost atravesó mi ensoñación. Mierda. 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 Él estaba caminando de un lado a otro. En un carruaje apenas lo suficientemente ancho para 3 hombres sentados, Ghost había encontrado una manera de marcar el ritmo. 3 pasos adelante, pivote, 3 pasos atrás. Su armadura de cuero crujía con cada turno. Sus manos se habían elevado hasta las sienes, con los dedos presionados contra la piel como si intentara mantener unido su cráneo. ¿Por qué el pánico?, preguntó Brandt. Ghost se detuvo a mitad de camino y se volvió contra él. ¿Alguien aquí sabe quién es este chico?, él exigió, señalándome con una mano afilada. ¿Alguien lo reconoció? Antes de este momento. ¿Alguno de ustedes lo sabía? Brandt negó con la cabeza. Rowan también sacudió el suyo, aunque su expresión sugería que no estaba del todo seguro de lo que le preguntaban. La mandíbula de Ghost se apretó tan fuerte que pude ver que los tendones de su cuello sobresalían como cuerdas. Es hijo de 2 magos de primer nivel, dijo Ghost. Su padre no es un oficial cualquiera. Es el comandante supremo del ejército mágico de Silberwald. El hombre que controla cada regimiento de magos, cada asignación de recursos mágicos en tiempos de guerra en todo el reino. Respiró estremeciéndose con una furia apenas contenida. La Cruz de Hierro opera de forma independiente. Respondemos ante la corona, no ante el ejército. Esa es nuestra carta. Esa es nuestra protección. Pero la independencia no significa invulnerabilidad. Los ojos pálidos de Ghost encontraron los míos y, por primera vez, vi algo más que un cálculo frío en ellos. Vi preocupación. Lo capturamos en medio de una batalla. Sin autorización. Sin identificación. Sin siquiera comprobar su nombre. Su voz bajó. El informe que llegará a Roderich von Exensate no es, su hijo fue reclutado por la Cruz de Hierro,
El informe que le llegará es: su hijo se perdió durante el ataque élfico a Gresem. Estado: desaparecido. Presuntamente muerto. El fantasma miró a Brandt. ¿Entiendes lo que pasa cuando el comandante militar más poderoso de Silverval cree que su heredero ha sido asesinado por elfos? El carruaje estaba muy tranquilo. Podía oír las ruedas rechinando contra la tierra compactada. No es un problema tan grande como piensas, dije. 3 cabezas se volvieron hacia mí. No soy el heredero. Los ojos de Ghost se entrecerraron. Explica, dijo. Tengo 9 núcleos de maná, dije. Pero 0 círculos. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Rowan soltó un silbido bajo. El sonido era sorprendentemente melódico para un hombre de su tamaño. 9 núcleos, retumbó, y algo cercano al respeto coloreó las palabras. Eso es, mucho. Ghost hizo un sonido despectivo. Sin círculos, 9 núcleos es lo mismo que nada, dijo. Un océano de maná sin forma de canalizarlo. No para un caballero. La voz de Brandt interrumpió el despido de Ghost. Mantuve su mirada por un momento y luego continué. Mi padre adoptó un niño, dije. Ahora es el heredero oficial de la casa Exensate. Lleva el nombre, lleva el escudo, tiene los círculos. Cada hecho surgió de detrás de la puerta con la misma claridad desapegada. Si desapareciera mañana, dije, dejando que la verdad se instalara en el espacio entre nosotros, nadie en esa casa se daría cuenta. Ghost había dejado de caminar de un lado a otro. Se quedó con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que recalculaba todo lo que había asumido en los últimos 5 minutos. Podría funcionar, dijo lentamente. Si lo que dices es cierto y a Roderich realmente no le importa. Él se detuvo. Sus ojos pálidos viajaron hacia arriba, hasta mi cabello. Pero sigues siendo un problema. Fruncí el ceño. Llamas la atención, dijo Ghost. Pelo blanco. Todo el mundo en el reino sabe que los Exensate son famosos por su cabello rojo. Lo que significa que todo noble también sabe que hay exactamente uno de ellos que no nació con él. Entra a la capital con un niño de cabello blanco que viste un uniforme de la Cruz de Hierro y cada oficial de inteligencia con medio cerebro funcional comienza a hacer los cálculos. Me arregló con una mirada. Las preguntas conducen a rumores. Los rumores conducen a investigaciones. Las investigaciones llevan a alguien a conectar al hijo desaparecido de Exensate con un nuevo recluta de la Cruz de Hierro con cabello inusual y luego. Entonces la atención de Roderich recae sobre nosotros, concluyó Brandt. Rowan se agitó. Su enorme mano se levantó y frotó la cúpula lisa y llena de cicatrices de su cráneo como si lo estuviera puliendo. Podríamos afeitarle la cabeza, ofreció Rowan. Su tono sugería que esta era evidentemente la mejor solución. Trabajó para mí. Miré el cuero cabelludo calvo de Rowan. Oh, dije rápidamente, podríamos teñirlo. Rowan parecía vagamente ofendido. El tinte funciona, presioné, las palabras ahora llegan más rápido. Marrón. Negro. Cualquier cosa común. Es menos notorio que una cabeza rapada y no requiere explicar por qué un recluta de repente no tiene pelo. Ghost consideró esto. El tinte se desvanece, dijo. Tendrías que mantenerlo. Otra mirada pasó entre los 3. Antes de que alguien pudiera emitir un veredicto, una voz estalló desde fuera del vagón. Doblinos en el camino.